tristeza, otra de alegría o de preocupación o de asombro o de indiferencia o de terror o de emoción, eh, de pesadumbre, de duda, desde la cantidad de expresiones que manifestamos a través de nuestro rostro, y eso es con solo mover músculos, ¿no? Entonces, ven todo lo que tenemos aquí. Por otro lado, tenemos todo el área de la vocalización. También nosotros hacemos movimientos complejísimos con los músculos de la vocalización para poder expresar un lenguaje tan complejo como es cualquiera de los idiomas que utilizamos, ¿no? Los humanos, para expresar una palabra, para expresar una frase, para expresar una oración. Ponemos en marcha una gran cantidad de músculos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, toda esta área de la vocalización también tiene ocupa una parte grande de la corteza somatosensitiva. En cambio, las áreas que son menos habilosas y las áreas que digamos, los movimientos no son tan finos como el tronco, por ejemplo, vean, el área del tronco es muy pequeña, del abdomen también es muy pequeña, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo funciona el área de la corteza motora? Cuando se excita una neurona aislada aquí en la corteza motora, no va a activar a un músculo simplemente, sino va a activar un movimiento específico. Ese movimiento específico va a activar a un patrón de músculos independientes. Si en la corteza cerebral aquí pone en marcha un estímulo para que yo diga mamá, ¿vean? No va a estimularse un solo músculo y con un solo músculo voy a pronunciar yo la palabra mamá, sino se va a excitar, se va a activar todo un movimiento específico que tiene que activar un patrón de músculos independientes. Vean estos músculos, la lengua, los labios, las cuerdas vocales, o sea, la cantidad de músculos independientes que se van a activar para excitar que se van a excitar y se van a activar, y todos estos músculos independientes, cada uno va a aportar fuerza y dirección al movimiento, y entre todos juntos van a poder conseguir que se desarrolle el movimiento que había partido desde un estímulo en cualquier lugar del área motora primaria. ¿Sí? Bien, entonces, recuerden, la excitación de una neurona aislada aquí lo que va a hacer es activar un movimiento específico, y ese movimiento va a excitar a varios músculos independientes. Cada músculo de manera independiente va a tener un movimiento a su vez que va a aportar fuerza y dirección al movimiento conjunto, ¿no? Y entonces vamos a lograr el movimiento que ha sido concebido en nuestro cerebro. Bien, entonces, esa es una característica de la corteza motora primaria. Este es el homúnculo motor, entonces, ¿no? Si nuestro cuerpo tendría que tener correspondencia con nuestra corteza motora, así sería el cuerpo del humano. Las manos serían lo más grande que tenemos. Miren los brazos, cómo ocupan una porción tan pequeña, ¿no? El antebrazo, el brazo, una porción tan pequeña de la corteza motora. En cambio, la mano, un dedo ocupa más que todo el cuerpo. O los pies también son relativamente
más, digamos, tienen mayor espacio en la corteza motora que las piernas, o el tronco, o el abdomen, ¿no? O vean, la lengua, los labios, lengua y labios son mucho más que pies, piernas, muslos, abdomen, pelvis y tronco juntos, ¿no? Entonces, esto nos muestra la importancia motora que tienen cada uno de estos órganos y cómo en nuestro cerebro, que es el órgano, digamos, la estructura más importante de control, ocupan un espacio relevante. Bien, ahora hablaremos del área premotora. Esta es un área muy interesante. El área premotora se extiende 1 a 3 centímetros por delante de la corteza motora primaria. Si esta es la corteza motora primaria, aquí está el área premotora, más adelante todavía, más cerca del lóbulo frontal, ¿no? Vean, y se extiende hacia abajo en relación al surco lateral y hacia arriba en dirección de la cisura longitudinal, aunque no llega a la cisura longitudinal, porque esta es la cisura longitudinal. Y ven, el área de la corteza premotora está más bien un poco por debajo del vértice. Aquí en el vértice vamos a encontrar a estas áreas motoras suplementarias. Además, estas áreas motoras suplementarias se introducen en la profundidad de la cisura longitudinal. El área premotora queda, digamos, delimitada a esta área, que forma parte del área 6 de Brodmann, ¿no? Ahora, también el área premotora tiene una representación topográfica y esta representación topográfica tiene que ver con la misma representación topográfica del área motora primaria. Son vecinas estas áreas de los brazos, de los pies, del tronco, de la cara, de la boca, ¿no? Con las áreas topográficamente representadas en el área motora, en el área premotora. Este es el área motora primaria y este es el área premotora. Ahora, cuando las señales nerviosas generadas en el área premotora van a dar origen a patrones de movimiento mucho más complejos que están guardados en una imagen motora. Entonces nosotros en el área premotora guardamos imágenes motoras, la imagen de cada movimiento. Es decir, aquí almacenamos como memoria la imagen de cada uno de los movimientos que hemos aprendido. Si yo he aprendido a escribir la letra A y ver el movimiento para escribir la letra A es que tengo que hacer un círculo y luego una colita, esa es la imagen de la letra A que la tengo guardada aquí, en el área premotora. Y cada vez que voy a escribir la letra A, voy a recuperar esa imagen motora del área premotora. Y esa imagen premotora, ese estímulo de la imagen motora que tengo de la letra A, la voy a transmitir ¿a quién? Al área motora primaria. El área motora primaria, desde esta parte de área motora correspondiente a las manos, va a enviar señales entonces, vean, que va a activar un movimiento específico, el de la letra A través de ¿qué? De patrones, ¿no? De movimientos musculares que van a hacer que cada músculo, entonces ya en lo operativo, desarrolle una fuerza y una dirección específica para que yo escriba la letra A. Entonces,
esta área motora o esta área premotora es esencial para que se pongan en marcha los movimientos que concebimos. ¿Ven? Entonces, el área anterior del área premotora crea una imagen motora del movimiento muscular, que luego en la parte posterior del área premotora la imagen va a excitar patrones sucesivos de actividad muscular que van a estimular a su vez a la corteza motora primaria, y que esta corteza motora primaria recién va a activar a los músculos específicos, ya sea directamente o a través de los ganglios basales, el tálamo, el tronco del encéfalo, como hemos visto hace un momento. Entonces, cada vez que nosotros aprendemos un movimiento, a ver, vayamos a nuestra niñez. Cuando hemos aprendido a caminar, hemos dado los 2 primeros pasos o 3 primeros pasos, y esos movimientos de los 2 o 3 primeros pasos los hemos guardado como imagen motora en el área premotora. Luego, nuevamente hemos dado ya no 2 o 3 pasos, sino hemos caminado 10 pasos, ¿no? Para hacer ese movimiento, para los 10 pasos posteriores, hemos tenido que poner en marcha el movimiento a partir de la imagen motora. Entonces, esto es, fíjense, es totalmente voluntario, ¿no? Entonces, quiero caminar, pero para caminar tengo que activar la imagen motora, esa memoria del movimiento que tengo guardada en el área premotora. ¿Y en qué parte está guardada del área premotora? Esta imagen motora está en la parte anterior, aquí. Luego, esa imagen activa patrones de movimiento complejos que están en el área, en la parte posterior del área premotora. Y ¿ven? Esta parte posterior del área premotora ya es vecina directamente con el área motora primaria. Entonces, todo el movimiento, la imagen que tenemos, la imagen motora está guardada aquí adelante. Una vez que queremos realizar un movimiento, entonces rescatamos la imagen motora, ¿no? Y esta imagen motora va a activar los patrones del movimiento que están en la parte posterior, y a su vez estos patrones de movimiento que están en la parte posterior van a excitar a la corteza motora primaria, para que la corteza motora primaria ya ponga en marcha el movimiento a través de patrones de movimiento, ¿no? Que van a terminar con la activación de los músculos y para que se realice el movimiento. Es así como funciona entonces el área premotora. Ahora, el área motora suplementaria, volveremos a una gráfica, aquí, es esta parte que está aquí arriba. Fíjense, está por encima del área premotora, y además se penetra en la profundidad de la cisura longitudinal, ¿no? Y se extiende unos centímetros por la corteza frontal superior, pues está aquí arriba. Esta parte de aquí es la que ocupa el área motora suplementaria. Esta área motora suplementaria es interesante porque, vean, cuando se estimula, suscita contracciones bilaterales. Y, por ejemplo, si activamos el área premotora para movimientos aprendidos, desde luego, vamos a poder, por ejemplo, mover las 2 manos en movimientos de presión bilateral, es decir, abrir y cerrar simultáneamente los dedos de la mano derecha con los de la mano izquierda, ¿no? Estos movimientos de prensión se llaman movimientos de prensión. Estos son movimientos incluso, digamos, primitivos, desde que ya
sé yo, nuestros antepasados, y no solamente los antepasados de la especie humana, sino anteriores, necesitaban de estos movimientos de prensión para escalar, para trepar a árboles, para agarrar objetos, ¿no? Movimientos de prensión. Además, esta área motora suplementaria, desde luego, funciona en consonancia con el área premotora, porque está inmediatamente por encima del área premotora, y aporta todos, la activación de movimientos que tienen que ver, por ejemplo, con las posturas en todo el cuerpo. Postura que tenemos en el cuerpo, cuando estamos parados, cuando estamos caminando, cuando nos sentamos, en cada momento vamos adquiriendo una postura diferente. Esos son movimientos que están ya guardados como imagen motora y que se van a activar como imagen motora, pero que van a coordinar con el área motora suplementaria. Se va a estimular esta área motora suplementaria para que se activen, ven, un patrón de movimientos muy grande para poner una postura determinada del cuerpo, estando parados, estando echados, estando sentados. También los que tiene que ver con estas posturas del cuerpo, los movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales, porque en cada postura mis diferentes segmentos corporales tienen un punto o una fijación. Mi brazo está en una posición, mi pierna está en otra, mi cabeza está en otra, mi tronco en otra, si estoy sentado, si estoy parado, si estoy apoyado, etcétera, ¿no? Además, también aporta con los movimientos posturales de la cabeza y de los ojos, hacia cómo está nuestra cabeza con relación al resto del cuerpo y a dónde están, digamos, dirigidos nuestros ojos con relación a la postura de la cabeza y del cuerpo también. Además, es una base de control más fino de los brazos y de las manos, a cargo del área premotora y de la corteza motora primaria. También entonces va a digamos, funcionar esta área motora suplementaria, ayudando a un control mucho más fino de los movimientos de los brazos, de las manos, porque ven, tiene que ver mucho con estos movimientos de prensión bilateral de ambas manos y también, digamos, de los brazos. Entonces, hay una coordinación muy estrecha para este tipo de movimientos desde el área motora suplementaria, tanto con la corteza motora primaria como con el área premotora. Veamos algunas áreas especializadas de control motor identificadas en la corteza motora humana y vamos a ir viendo cómo estas áreas muy específicas tienen que ver con el área premotora, con el área motora suplementaria, con el área motora primaria. Si observamos, dice, tenemos aquí el área para las habilidades manuales. Fíjense, este es el área de las habilidades manuales, ¿no? Y tiene que ver con la corteza motora primaria, primero el área premotora, aquí está el área premotora, el área motora suplementaria y también el área inmediata, es vecina al área de la corteza motora primaria, donde están los dedos, las manos, ¿no? los brazos, las neuronas que controlan estas estructuras desde la corteza motora primaria. Luego tenemos el área de rotación de la cabeza. También aquí, este es el área de rotación de la cabeza que tiene que ver con los movimientos del cuello, que tiene que ver también con el área motora suplementaria. Y si volvemos hacia el área motora suplementaria, dice que coordina con el área premotora y también con el área motora primaria, pero con el área premotora en especial para los movimientos posturales de la cabeza, ¿no? Donde está
cabeza respecto al cuerpo y hacia dónde estoy apuntando mi cabeza en cada momento, ¿no? O girando más bien mi cabeza hacia la izquierda o a la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Y fíjense, debajo inmediatamente de esta área de rotación de la cabeza está esta otra área importante, que es el campo de los movimientos oculares voluntarios. También en el área motora primaria, o perdón, en la corteza premotora, muy relacionada con la corteza motora primaria, y también hacia arriba está el área motora suplementaria. Y finalmente, mucho más abajo ya solo en el área motora primaria, pero relacionado con el área de la corteza, perdón, en el área premotora, ¿no? Está aquí el área premotora, pero muy relacionado con el área primaria, con la corteza motora primaria, está el área de Broca o del lenguaje. Aquí, este es el área de formación del lenguaje. Aquí elaboramos el lenguaje, ¿no? Aquí vamos a elaborar lo que queremos decir. Aquí vamos a seleccionar las palabras, las frases y los movimientos que necesitamos para emitir esas palabras y esas frases y esas oraciones que vamos emitiendo mientras hablamos. O también las frases, primero las palabras, las frases o las oraciones que emitimos mientras escribimos, porque nosotros podemos emitir un lenguaje hablado o un lenguaje escrito. Entonces vean cómo esta área es súper importante para desencadenar todos los movimientos que tienen que ver con el lenguaje, ya sea el lenguaje hablado, la vocalización o el lenguaje escrito también. Y si observan esta parte del área premotora, está muy cerca de la corteza frontal, donde se elabora el pensamiento. Después vamos a ver en unas clases más allá, aquí se elabora el pensamiento. Y entonces, para expresar nuestro pensamiento, nosotros ¿cómo lo expresamos? Hablando o escribiendo, o haciendo señas o haciendo movimientos. De alguna manera expresamos nuestro pensamiento. Pero utilizamos algún lenguaje, un lenguaje de señas, un lenguaje de símbolos, un lenguaje de sonidos, pero utilizamos algún tipo de lenguaje. Entonces, esta área de Broca es la encargada de elaborar los movimientos, primero, de guardar las imágenes motoras de cada uno de los movimientos que se van a utilizar para expresar el lenguaje, ¿no? Y transmitirla al área de la corteza motora primaria, para que la corteza motora primaria ya todo ponga en marcha todos los patrones de movimiento, ¿no? Vean, tenemos entonces áreas identificadas, están en el área premotora, por delante de la corteza motora primaria, el área de Broca y el lenguaje. Fíjense, si se lesiona esta área de Broca, nosotros no podríamos emitir palabras completas, porque no podríamos rescatar las imágenes motoras que están guardadas en el área de Broca para poder desarrollar los movimientos necesarios para emitir una palabra o para escribir incluso, ¿no? Aquí se activan, también hay una activación, digamos, respiratoria de las cuerdas vocales, de los músculos de la boca, de la lengua durante el habla. Este es importante esta área de funcionamiento respiratorio, porque no solamente movemos unos músculos que van a permitir emitir una palabra, sino además necesitamos que salga aire de nuestros pulmones para que se produzca la emisión de la palabra, porque si no sale el aire de nuestros pulmones no podemos emitir la palabra.
Para que suene, para que haya un sonido, necesitamos que el aire salga de una manera y en la caja de resonancia que es la boca, ese aire nos permita, y moviendo la lengua, los labios, etcétera, nos permita decir o i, o que son sonidos diferentes. Entonces, todo esto es controlado por el área de Broca y el lenguaje. Además, también la puesta en marcha de movimientos que nos permitan expresar el lenguaje escrito. El campo de los movimientos oculares voluntarios, como les decía hace un momento, también está en el área premotora, por encima del área de Broca, controla los movimientos oculares, hacia dónde dirigimos nuestra vista, los movimientos palpebrales. Generalmente nosotros dirigimos la vista hacia el lado que giramos la cabeza, por eso está muy relacionado con el área de rotación de la cabeza, hacia dónde estamos rotando nuestra cabeza, para controlar qué cosa. ¿Por qué es importante esta rotación de la cabeza? Porque gracias a rotar la cabeza podemos controlar un espacio amplio, ¿no? del mundo que nos rodea y tener control consciente del espacio en el que estamos. Y dirigimos la cabeza directamente hacia los objetos que llaman nuestra atención. Y está el área para las habilidades manuales, también más arriba. Fíjense, este es un área premotora también que hace que desarrollemos las habilidades en las manos y los dedos y que podamos, y gracias a esta área nos hemos podido desarrollar y hemos podido fabricar herramientas, armas, desarrollar procesos, procedimientos que si no tuviéramos estas habilidades manuales que tienen que ver con la anatomía de nuestras manos, pero también, como hemos visto, ese gran desarrollo de la corteza motora que controla estos músculos de las habilidades manuales. Si no tuviéramos todo eso, seguiríamos siendo unos animales que máximo nos limitaríamos a recolectar alimentos y tal vez a golpearlos contra una piedra para, no sé, un fruto para obtener la semilla, no sé, algo, y comernos la semilla, como los monos, como los animales más inferiores que no tienen estas estructuras en el cerebro. Nosotros nos diferenciamos de la mayor parte de los animales porque tenemos estas estructuras que ellos tienen muy poco desarrolladas, en especial esta de las áreas de las habilidades manuales y el área de Broca y el lenguaje. Bien, aquí vamos a quedar. La próxima clase vamos a ya entrar en la transmisión de señales desde la corteza motora hacia los músculos. Vamos a hablar del fascículo córtico-espinal, de la vía piramidal y de las vías accesorias. Estas vías accesorias que van a activar movimientos en coordinación con los ganglios basales, el cerebelo y los núcleos del tronco del encéfalo. No sé si hay alguna consulta, alguna duda antes de terminar la clase. Si no hay nada. Doctor. Sí. Las personas que se han dañado el área de Broca, ¿hay una posibilidad de que se puedan recuperar, o sea, de que puedan hablar mejor? Lo que pasa es que, en mi caso, mi papá tuvo 3 infartos cerebrales y después de eso, él como que tiene dificultad para hablar, y esa es mi duda. A ver, todo depende digamos, de la intensidad y la profundidad del daño, ¿no? Fíjate, las neuronas no se regeneran con facilidad. O sea, de hecho, todavía no hay pruebas de que las neuronas se regeneren. Hay algunas neuronas que suelen regenerarse, pero que están más que nada en la base del encéfalo y que
lo que sí hacen las neuronas es establecer nuevas conexiones. Entonces, todo va a depender del daño neuronal, de la cantidad de neuronas que han sido involucradas en digamos, en este infarto. Si el daño es muy extenso, es probable que tenga menos posibilidades de recuperar, digamos, del todo, ¿no? La capacidad de emitir el lenguaje. Pero si el daño es menor, entonces puede haber una, digamos, no regeneración precisamente neuronal, pero nuevas neuronas de esta área que empiezan también a aprender, a almacenar información que ayude a que la persona, en este caso tu papá, pueda ir desarrollando nuevamente estas habilidades para el habla. Aquí es en el área de Broca, donde ha tenido el infarto. No estoy muy segura, lo que pasa es que esa vez fue en pandemia y las únicas personas que salieron y a las que les informaron así fueron mis padres, ¿no? Así que no me dieron muchos más detalles, solo me dijeron que tuvo 3 infartos cerebrales. Claro, es posible que esté aquí o que también el infarto haya lesionado zonas del área motora primaria, donde, fíjate, se ponen en marcha estos movimientos, no solamente aquí en el área de boca, sino también en el área motora primaria. Entonces, todo dependerá de dónde ha sido la lesión y cuán extensa es la lesión, ¿no? En algunos infartos, por ejemplo, las lesiones son tan extensas que se pierde una gran cantidad de las funciones, ¿no? No solo el habla, sino la capacidad de poder manipular, de mover los miembros, ¿no? Todo depende de la extensión de la lesión, ¿ya? Ya, muchas gracias, doctor. Sí. Y otra cosa, como te decía, las neuronas tienen una plasticidad enorme y hay otras neuronas que pueden empezar a desarrollar las actividades, a aprender, ¿no? Nuevas actividades, desde luego, neuronas del área. Algo que se ha visto y es que la fisioterapia, por ejemplo, ayuda muchísimo a estos pacientes, ¿no? Les ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el hecho de activar movimientos en los músculos, de producir movimientos en los músculos, estimular movimientos musculares, están directamente vinculados con la activación de neuronas de la corteza cerebral. Entonces, estos movimientos a su vez son nuevamente guardados en el área premotora y desde esa área premotora, si ya hemos guardado, si esta área tiene neuronas en las que se pueden guardar esos movimientos, como que estamos reaprendiendo movimientos, la fisioterapia puede ayudar a eso, puede entonces con un proceso, digamos, de fisioterapia intenso y sostenido, recuperar ciertas funciones que se habían perdido, ¿no? De hecho, la fisioterapia ayuda mucho. Bien, hasta aquí entonces nos vemos ahora. Hablamos ahora y nos vemos la próxima clase, ¿les parece? Ya una clase presencial. Nos vemos la próxima semana. Un gusto haber estado con todos ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Luego.
Daniela, ¿Sí? ya se durmió. Yo estaba ¿Por qué hora vas a poner las papas? Ah, 11:30 dijo papá. ya.